grabar. Ahí sí. Ya mis queridos alumnos del segundo medio A, vamos a aceptar al compañero. Bienvenidos nuevamente a esta clase de química, nuestra primer clase en lo que va de este segundo semestre. Ya hoy día estamos, se me olvidó poner la fecha ahí, martes 27 de julio. Y tal cual como yo les estaba comentando, muy bien Steven, excelente. Y tal como yo les estaba comentando, vamos a hacer un repaso de la última unidad que nosotros estuvimos trabajando o del último contenido abordado, que es de esta gran unidad, ¿cierto?, de soluciones químicas, ¿ya? Y lo que primero vamos a hacer es empezar a refrescar lo que estuvimos viendo. Entonces, el título de esta clase tiene por nombre Unidades de Concentración. Si bien ustedes realizaron un trabajo a final del semestre, donde pudieron poner en práctica, ¿cierto?, estas fórmulas o estas expresiones matemáticas que yo les estuve enseñando, durante estas clases vamos a seguir trabajando con ellas, porque hay cosas que tenemos que mejorar y también seguir practicando, porque esto tiene mucho que ver con cálculo matemático. Entonces tenemos que aplicar la fórmula y más que aplicar, por sobre todo, es darle una interpretación química. No solamente son números. Aquí en la química tenemos que interpretar y tenemos que saber a qué se refieren. Yo les hablaba a una clase presencial que tuve hoy día y les decía, nosotros en química no podemos decir esto está más o menos, o ir a un laboratorio, por ejemplo, y decir, no, esto tiene más o menos de soluto, o tiene más o menos de solvente. No podemos ocupar un vocabulario que sea más que informal, que no nos diga a ciencia cierta cuánto hay. Y para eso es que emerge ya este contenido de unidades de concentración. Clase número 20 en lo que va este año 2021 y por supuesto la semana número 1 de este segundo semestre. Les doy a todos la bienvenida. Por supuesto que vamos a seguir trabajando con muchas ganas. Vamos a seguir trabajando con hartas guías, chiquillos. El uso del Classroom sigue activo. Yo voy a subir las presentaciones al Classroom, voy a compartir con ustedes cualquier material que yo tenga que pueda ser, por supuesto, un aporte para preparar estas evaluaciones formativas y sumativas que vamos a tener durante el semestre. El segundo semestre, la mayoría de los comentarios dicen que se hace más corto, por lo tanto tenemos que tener un trabajo aún más riguroso con el fin de que no nos atrape diciembre, ¿cierto? Y que digamos, hoy tengo pendiente todas las pruebas en todas las asignaturas, ¿ya? Por lo tanto, la forma de trabajo durante este semestre o las formas de evaluación específicamente, espérenme que se me va a caer el arito, ahí sí, las formas de evaluación que vamos a tener ya tienen que ver, al igual que el semestre pasado, con nuestra plataforma que usamos de Classroom y la plataforma WebClass. Independiente de que las clases sean presenciales y virtuales, las evaluaciones sumativas siguen siendo a través de la plataforma WebClass, al igual que el semestre y al igual que el año pasado, ¿ya? Eso no se ha modificado. Sin embargo, los invito a aquellos alumnos que todavía no estén en el Classroom de la asignatura, que por favor se inscriban. Compártanse el link. Si no lo tienen, escríbanme un correo electrónico. ¿Ya? No, si estoy con las mismas ganas, chiquillos. Estoy con las mismas ganas, solamente que estamos retomando aquí el ritmo, ¿ya? Estoy con las mismas ganas de siempre, no se preocupen, ¿ya? Entonces, las formas de evaluación, como les decía, y me voy a poner más animosa, ¿cierto? El Tomás ahí me encontró un poquito extraña, ¿ya? Van a ser las mismas, pero necesito que se linkeen en el Classroom, ¿ya? A ver si Tomás me ayuda por ahí o algún compañero o compañera que tenga el link de Classroom y lo comparten o por el chat aquí en Zoom o por el WhatsApp, ¿ya? Para que puedan acceder a la información. Respecto a las notas, la mínima cantidad de notas que ustedes deben tener en la asignatura son 4, ¿ya? Esas 4 notas, ya el semestre pasado hicimos 3 pruebas y un trabajo. Durante este semestre, mínimo tienen que ser 4. De acuerdo al tiempo, vamos a ir viendo si tenemos una quinta nota, con el fin de subir las calificaciones en el caso de que haya algún compañero o compañera que les vaya más o menos en la prueba. ¿Ya? Las evaluaciones formativas, ¿cuáles son? Estos cuestionarios que yo hago en Classroom, ¿cierto? Que les pongo entre paréntesis que hay 5 décimas de bonificación, también van a ser evaluados, chiquillos.
Ya todos aquellos que respondan las actividades de evaluación formativa de manera en el plazo que corresponde con lo solicitado, también van a tener una nota, pero acumulativa. La vamos a acumular con el fin de que tal vez podamos poner esa quinta nota, siempre en el caso de que los beneficie, nunca haciendo algo que los vaya a perjudicar. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerme? Algo que me quiera contar, que me quieran comentar. Los escucho, tienen que darme energía, pues chiquillos. Si no escucho a nadie, me siento muy sola. Nadie tiene nada que aportar. Ven, ustedes están igual que yo. Vamos aquí empezando el semestre. ¿Se entiende entonces? Al menos un dedito para arriba, chiquillos. Sí, profe, sí se entiende. O sea, yo al menos entiendo. ¿No tienen ninguna duda, Fer? No, profe. Ya, muchas gracias, Fernanda. Ahí sí. Entonces, ahora para activar y para ponernos en posición de aprender, vamos a presentar el objetivo de la clase el día de hoy, el cual tiene como meta, ¿cierto? Que yo les digo dónde queremos llegar con esta clase que nos entrega la profesora, es comprender las unidades de concentración físicas asociadas a las soluciones químicas. Eso es lo que estuvimos viendo durante las últimas semanas y por supuesto están estos dos participantes que nos van a seguir durante estas clases que se llaman soluto y solvente. ¿Ya? Entonces, para que tomen apuntes en sus cuadernos. Muy bien, María Belén. Esos monitos a mí me dan ánimo. ¿Ya? Entonces, para que podamos cumplir con este objetivo, yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes, que se las había hecho en clases anteriores y me las habían respondido muy bien, pero yo quiero saber si durante estas 2 semanas de descanso a alguno se le olvidó o quizás hay alguno que aprendió algo nuevo y me lo quiere contar. Entonces, quiero que recordemos. Pregunta abierta para el segundo medio A. Quien quiera puede activar su micrófono de preferencia y si no, puede escribir a través del chat. ¿Qué es una solución química, chiquillos y chiquillas? ¿Qué es? Gracias, Tomás. Súper, Tomás, muchas gracias. Entonces, ahí Tomás nos dejó el Classroom para que le hagan clic y se puedan unir quienes todavía falten. Y antes de eso, quiero que me respondan esta pregunta. ¿Qué es una solución química? Samuel, Bastián, Profe, Fernanda, dígame. yo tengo aquí concepto de mezcla como unión entre dos o más sustancias puras. Ya, muy bien. O sea, ahí nos acordamos de lo que vimos al principio de esta gran unidad, que era cuando clasificábamos la materia. Nosotros vimos que habían sustancias puras y que había mezclas y que esas mezclas eran homogéneas y heterogéneas. ¿Qué tipo de mezcla será esta solución química, chiquillos? Están solamente los del segundo A, por eso yo los nombro. Esta clase es exclusivamente para los alumnos del segundo A. Así es, Bastián. Entonces, díganme ustedes, ¿qué tipo de mezcla será una solución química? Yo veo los componentes de una solución, por ejemplo, ahí en esta imagen que tenemos. Eso es una solución. Tiene un color, quizás tiene un aspecto que es más gelatinoso, se puede observar, pero yo puedo ver sus componentes. Puedo ver sus componentes. Después hablan de los horarios, chiquillos, de los otros segundos. Ahora aquí. Ya Fernanda nos dijo que era una mezcla entre dos o más sustancias puras, ¿cierto? Y yo les pregunté qué tipo de mezcla era. Si era una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. ¿Qué tipo de mezcla es una solución química? Señorita Ignacia Hernández, Camila Isam, Antonella, Araceli, Felipe. No se acuerda, Samuel. ¿Cuál era esa mezcla donde yo no podía distinguir sus componentes? Parece que se les olvidó todo durante las vacaciones. Muy bien, Romy, muy bien, Tomás. Mezclas homogéneas, entonces ustedes van a tomar como apunte en su cuaderno y van a decir, ah, una solución química es aquella mezcla de dos o más sustancias puras correspondiente a una mezcla
homogénea, porque yo no puedo distinguir sus componentes. Si ustedes miran aquí, en la imagen se van a dar cuenta, claro, se ve solamente una solución de color celeste, azul, ¿cierto? Pero yo no puedo distinguir quiénes la conforman. No puedo saber quiénes las hacen parte. Chiquillos, ¿y cómo se llamaban los dos participantes que formaban parte de una solución? Soluto y solvente, ¿no? Soluto y solvente, muy bien, Almendra. A ver, ¿y quién nos ayuda? Ya sabemos que la solución entonces es un tipo de mezcla homogénea, porque no puedo saber sus componentes luego de una reacción. Y ya nos dijo Almendra, Tomás y Romina que los participantes de esta solución se llamaban soluto y solvente. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuál era cada uno? ¿Cuál era cada uno? ¿Cuál era el soluto y cuál era el solvente? Por ejemplo, si nos vamos como siempre, yo los invito, y ahora estamos cerca del almuerzo, nos fuimos a la cocina, ¿cierto? Y yo voy a hacer unos fideitos, entonces pongo la olla y echo el agua. Y a esa agüita, para hacer unos fideos, yo le voy a echar sal. ¿Quién será el soluto y el solvente de esa agüita con sal? Ah, y aquí se activaron todos. Muy bien. Me ilusionado, profe, yo dio el ejemplo de los fideos, yo quería el del jugo. El del jugo. Ah, pero aquí Tomás también dio el del jugo. ¿Ve? Ahí sí, Bastián. Entonces, en soluto, agua, ahí parece que estamos al revés, Tomás. Recordemos, chiquillos, que el soluto, así como Alonso, es al revés. Recuerden que el soluto es el que está en menor cantidad. Siempre el que está en menor cantidad se llama soluto. Y el que está en mayor cantidad es el que se llama solvente. O sea, el ¿Ya? soluto es la sal y el solvente es el fideo, ¿no? O sea, el agua también. El agua, el soluto sería la sal y el solvente es el agua. Cuando yo les hable de solvente, recuerden que el solvente universal es, ¿quién? ¿Quién es el solvente universal? ¿Cuál es el solvente universal, chiquillos? El que nos ayuda por ahí a hacer todo. El agua. El agua es quien permite que funcione nuestra vida, ¿cierto? Ahí voy a ponerme de Profe, nuevo. pero es que usted está echando la sal en el agua y el agua está en los fideos, o sea, que también No, pues yo cuenta. estoy echando la sal antes de echar los fideos. Los Solamente fideos van estoy... después. Sí, pues ve, Ah, no sabía, no Bastián. sé cocinar. Ya, al final nosotros ponemos el agüita, ¿cierto? Dejamos que hierva. Algunos tienen sus técnicas. Unos dejan que hierva el agua y le echan la sal, y otros con el agua fría también le echan la sal. Eso va a depender del gusto del consumidor. ¿Ya? Pero después de que ponemos la sal, echamos los fideitos. Mi ejemplo es para que ustedes se den cuenta. Cuando nosotros trabajamos lo mismo, cuando hacemos un juguito, nosotros echamos el sobre de jugo o llenamos la botella y echamos el sobre y luego batimos, pero disolvemos una cantidad pequeña en algo grande. Lo que está en menor proporción se llama soluto, chiquillos, y no se les puede olvidar porque lo vamos a trabajar durante todas estas clases y no lo voy a volver a repetir porque ustedes ya lo tienen que tener obviamente internalizado. Voy a leer aquí. ¿Por qué van tan puras A? ¿No era F? ¿Ahora es A? El A es como típico la reacción de no entendiste algo y te lo explican, es como o Un comentario. Ya, Sí, eso. por ejemplo. Ya, ahí voy entendiendo. El F más que nada era por cuando se moría algo o pasaba algún error, es como F. Ah, Algo ya. triste, Lástima algo por ti. triste. Ya, Sí, por eso. qué bueno que me van explicando, ven, así, cuando me tiran una talla yo me puedo reír y puedo cachar, pues si no, no hay forma. Ya Ignacia nos decía, el agua, muy bien. Araceli nos dice, soluto y producto se disuelve, soluto es el producto que se disuelve en el solvente, que disuelve el producto. Muy bien, muy bien. Recuerden que siempre el que está en menor proporción tiene que ser abrazado. ¿Se acuerdan que el semestre pasado yo les decía, chiquillos, el solvente es el que abraza al soluto, el que le dice, amigo, tú tienes menos cantidad que yo, pero yo te invito a que juntos hagamos una solución. Y ellos se unen y se mezclan de tal forma que después yo ya no puedo ver dónde está presente el soluto. Porque sigo con el ejemplo del agua con la sal, chiquillos. Recuerden, cuando nosotros vamos a echar los fideitos, si es que alguien ha visto a la mamá o ustedes ya cocinan, no lo sé, ¿ya? Pero siempre se ve la sal, o ya después se deja de ver la sal. Yo la dejo de ver. O estoy fallado, no sé.
se deja de ver, ¿cierto? O sea, llega un momento donde el agua alcanza cierta temperatura, donde a esa temperatura se produce la solubilidad. ¿Se acuerdan el semestre pasado que estudiamos solubilidad? Cuando yo les decía, chiquillos, la solubilidad es un valor que nos entrega una información respecto a cuánto soluto yo puedo disolver, pero a una temperatura determinada. La temperatura siempre va a afectar. Por eso si nosotros tenemos agua fría y ustedes hacen el experimento en la casa y ponen agua fría y ponen una cucharada de sal y ponen la misma cantidad de agua, pero agua caliente, y le echan una cucharada de sal, se van a dar cuenta que el tiempo en que se demoran en disolverse el mismo soluto en la misma cantidad de agua que tiene la misma naturaleza, pero diferente temperatura, es distinto. ¿Por qué? Porque la temperatura es una variable que afecta la solubilidad, que es esta Cambia capacidad la que yo reacción tengo más o menos a de veces. mezclar. Así es, cambia el Porque hay veces que tiempo. como que se queda ahí, o la sal, por ejemplo, en el agua fría y con el agua caliente se la absorbe o así. Con el puré, por ejemplo, pasa que se pone, con el agua caliente lo absorbe y se pone bueno el puré, pero con agua helada es como que no se pega, se pone malo. Muy bien, se dan cuenta que la temperatura es una variable muy importante. Si alguno tiene en su mente, por ejemplo, después de estudiar algo relacionado con la ingeniería, se van a dar cuenta que cuando uno controla un proceso químico, tiene que tener todas las variables bajo control. O sea, cuando yo estaba estudiando en la universidad, antes de ser profesora, yo tenía que ver un laboratorio, ¿cierto? O más que nada, un laboratorio de operaciones unitarias. Ya no era un laboratorio pequeñito como el que nosotros sabemos de trabajar con vasos precipitados, ¿cierto? Sino que trabajar con grandes reactores, con una torre de destilación, donde uno tiene que poner bajo control todas esas variables. No se puede escapar la temperatura. ¿Por qué? Porque voy a cambiar la reacción, tal cual como nos decía Bastián. Si yo afecto una variable, todo el producto que yo voy a tener, como nos decía Araceli, cuando el soluto, ¿cierto?, se mezclaba con el solvente, va a cambiar. Los tiempos cambian. Si quizás, por ejemplo, yo estoy en un laboratorio o en una industria mejor, en una industria de procesos químicos y estoy haciendo aceite, ¿qué pasará si el aceite, por ejemplo, ebulle después a sobre 100 grados? ¿Qué le pasará? Quizás se desnaturaliza y ya no lo puedo comercializar. Pierde sus propiedades, pierde su naturaleza. Con eso hablamos de desnaturalizar. Es un tema muy largo, chiquillos, que lo podemos comentar. Es muy interesante para quien tiene esta ansiedad, ¿cierto? O ganas de conocer carreras universitarias. En algún momento, cuando ya tengamos más tiempo, vamos a poder conversar respecto a ello para poder también orientarlos vocacionalmente. ¿Ya? No, a veces hablo media rápido. Ya. Claro, piropos químicos, muy bien. Estoy leyendo recién el chat, chiquillos. ¿Pero ahora me escuchan bien? ¿O fui yo que hablé muy rápido? Usted creo que se emocionó muy rápido, pero sí se escucha bien. Ya, ya. Muy bien. Perdón, perdón, perdón. Ya. Entonces, ya activamos conocimientos, ya nos acordamos del soluto, nos acordamos del solvente, ya sabemos que es una solución química, pudimos obviamente llevarla a estos ejemplos que tenemos cotidianamente, que es cuando estamos en la casa, ¿cierto? Recuerden que la química está en nuestro entorno. Siempre vamos a estar rodeados de química. Por eso esta asignatura es tan apasionante. Al menos para mí, que soy su profesora de química, quizás para el profesor de matemática también, y así sucesivamente. Pero empápense de eso. Sientan que quizás si hay alguien que no le gusta mucho la asignatura, pueden ver una explicación a cosas que pasan cotidianamente. O si a alguien le gusta mucho, ya puede empezar a imaginar cómo pueden ser los procesos industriales, cómo llevamos a cabo, no sé, por ejemplo, ya, ustedes cuando terminemos la clase se van a ir a almorzar. Miren el juguito que se van a tomar. Miren, no sé si la mamá hizo ensaladita, el jugo del limón, ¿por qué está reaccionando? ¿Por qué se forman micelas con el aceite? ¿Qué es lo que ocurre? Todo eso tiene una explicación y una evidencia científica, chiquillos. Y esa es mi invitación al día de hoy. Entonces, para continuar con la clase, mi pregunta es, ¿alguien recuerda qué era la definición de concentración? No le pongamos el apellido todavía. Solamente llamémoslo concentración. ¿Qué es la palabra concentración? Qué linda, Araceli, muchas gracias. Tienen que gustarles, chiquillos. Todas las asignaturas tienen que apasionarse para que sea más entretenido el aprender. Ya, María Belén no se acuerda. A ver si alguien por ahí ayudamos a la compañera.
Pero Bastián, si puede disfrutar igual la comida, solamente también piense, ¿qué es lo que está pasando ahí? Estamos llenos de química, nuestro cuerpo funciona biológicamente y químicamente. Sé qué es, pero no sabe cómo explicarlo. Samuel, entonces active su micrófono y díganos con sus lindas palabras y su linda voz, ¿qué cree que usted que es la concentración? O alguien que ayude al compañero, a ver. Es que si me pongo a explicar y no sé, me enredo solo. ¿Se enreda solo? ¿Ya, pero alguna palabra que tenga relacionada con concentración? A ver. Dependía de la cantidad de soluto, claro, la combinación de algo. Ya, pero ya me nombró una palabra. Muy bien, Ignacia. Samuel dio el puntapié inicial, dijo ¿Pero eso? cantidad. Cantidad de soluto. Ignacia nos entrega esta información. Dice, cantidad de soluto que se encuentra diluida en cierta cantidad de solución química. Eso era. Perfecto y maravilloso. Así es, la concentración química es la cantidad de soluto que yo voy a tener. Pero como yo les explicaba al inicio de la clase, yo no puedo decir tengo poco, tengo más o menos, tengo mucho, porque quizás lo que para mí es poco, para Samuel es mucho y para Ignacia es más o menos. Porque eso tiene que ver algo con una opinión subjetiva, o sea, no con una opinión subjetiva, sino que con un aspecto subjetivo. Y la química tiene que ser, al igual que la matemática, lógica. Y para eso, chiquillos, nacen las unidades de concentración, para cuantificar cuánto soluto tengo. Así es, Araceli. Qué importante lo que dice. Mientras más soluto tiene el solvente, más concentración tiene. Así es. Si yo, por ejemplo, estoy en una olla donde tengo 1 litro de agua y le pongo 1 kilo de azúcar y tengo el mismo litro de agua y le echo una cucharada de azúcar, ¿cuál es más concentrado? ¿El que tiene más azúcar o el que tiene menos? El que tiene más. El que tiene más. Entonces, para yo no hacer un ejemplo solamente con algo que yo puedo visualizar, tengo que aprender estas unidades de concentración. Y esa es la invitación que ustedes tienen para estas primeras clases. Las unidades de concentración que vamos a trabajar están aquí, ustedes las desarrollaron de manera lo mejor posible en el trabajo número 4 que me entregaron, pero haciendo el análisis de resultados, ya, porque yo les dije que no iban a haber malas notas. ¿Por qué? Porque a mí no solamente me interesa que ustedes lleguen, profe, a todos nos dio 15. Yo quiero saber cómo ustedes llegaron a ese resultado. Que sufrí con ese trabajo. Sí, yo lo sé. Yo sé que sí. Maravilloso que todos lleguemos al mismo resultado, pero que todos lleguemos por el mismo camino y porque lo sabemos, no porque lo copiamos o porque me ayudó un compañero. Maravilloso que se ayuden, pero que llegue el momento donde todos podamos decir, profe, yo hoy día puedo hacer este ejercicio, yo puedo participar en esto porque me siento seguro, porque ya lo aprendí, ¿ya? Y para eso, hoy día vamos a trabajar con una unidad de concentración que se llama porcentaje masa-masa. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Yo sí me acuerdo, profe. ¿Quién se acuerda? ¿La Fer? Sí, Ya, Fer, a ver, ¿qué se acuerda de este masa-masa? que había que dividir la masa del soluto con la de la solución y luego el resultado se multiplicaba por 100. Muy bien, muy bien. O sea, nos acordamos de la expresión matemática que nos permitía calcular ese número, porque nosotros queremos saber una concentración, una cantidad numérica que me dé información para poder comparar. ¿Qué tipos de soluciones existían, chiquillos? ¿Se acuerdan que yo les hablé de 3 tipos? Cuando había poquito, cuando había la cantidad exacta y cuando había mucho. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? A ver, yo sé que por ahí alguien se acuerda. ¿Cómo fue la Profe, no pregunta, era profe? que, Uy, profe, hablaron los dos juntos, los escucho. que era disolución, coloide y suspensión. Ya, esos eran tipos de mezclas. Yo quiero saber qué tipos de soluciones teníamos. En una teníamos poquito soluto, en otra teníamos la cantidad exacta de soluto y en otra teníamos mucho. ¿Qué nombre recibían esas tipos de soluciones? Muy bien, Saturada. excelente. Sobresaturada y insaturada. Muy bien. Ven, aquí yo los estoy haciendo una evaluación diagnóstica y ustedes no se dan ni cuenta que yo los estoy evaluando. Maravilloso.
Cuando nosotros hablamos de diferentes soluciones, las podíamos catalogar en saturadas, en insaturadas y en sobresaturadas, dependiendo de la cantidad del soluto. Pero para yo poder clasificarlas y para que ustedes ahora las clasifiquen no solamente viendo una imagen, sino que a través de un dato, vamos a utilizar este tipo de unidad. Y este tipo de unidad es el porcentaje masa-masa. Entonces, el porcentaje masa-masa se define como la cantidad de masa de soluto, y qué importante lo que dice ahí, porque dice en gramos disueltos en una cantidad de masa en gramos de solución, o puede ser una cantidad en una cantidad de solución medida en gramos, ¿ya? Ahí para que se entienda mejor. Y tal como nos decía Fernanda, esta expresión matemática es muy sencilla, porque es una división. Es dividir la masa del soluto sobre la masa de solución. Pero lo más importante aquí, ¿qué era? Que yo les dije que ustedes tenían que tener mucho cuidado. Muy bien, con los sobres de jugo. También se conoce como peso-peso. ¡Excelente! Ven, que se acordaban, faltaba un poquito de ánimo para que participaran. Así que maravilloso. Ya, chiquillos. Así como me dicen en el chat, este porcentaje masa-masa o peso-peso en alguna bibliografía donde ustedes pueden, por supuesto, seguir aumentando su conocimiento, tiene un aspecto muy importante, que es que esta masa se tiene que medir en gramos. Yo no puedo utilizar otra unidad de medida. Si yo aquí utilizo, por ejemplo, arriba gramos y abajo kilos, está mal. ¿Por qué? Porque me dicen que el porcentaje tiene que ser con la masa, el soluto, en gramos y con la masa de solución en gramos. ¿Quiénes componen la solución, chiquillos? Lo que hablamos al principio de la clase. ¿Quiénes son los participantes de la solución? ¿Quiénes participan en una solución química? ¿Eran dos? Excelente, Romy. Soluto y solvente. Entonces, yo voy a escribir algo aquí que ustedes no se pueden olvidar. Recuerden que la masa del soluto, ¿cómo se calculaba? O sea, la masa de la solución, ¿cómo se calcula? Como la masa de soluto más la masa de la solución. Las únicas o los únicos unidades que ustedes pueden llegar y sumar son las masas. Los volúmenes no son aditivos, es decir, ellos no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque el aceite, por ejemplo, con el agua, tienen diferente densidad. Ellos no tienen el mismo volumen, no tienen la misma masa, porque la densidad, que es un parámetro que relaciona la masa con el volumen, ¿ya? Hace un ajuste. Entonces, lo único que ustedes pueden llegar y sumar para saber en la solución cuánto es, son las masas. Los volúmenes no se pueden sumar, ¿ya? Ojo con eso. Si yo en la prueba pongo, los volúmenes son aditivos, ¿qué va a responder el segundo A? ¿Que es verdadero o que es falso? Solvente, ¿verdad? Ahí me equivoqué. Gracias, Romy, por decirme aquí. Gracias por estar atentos. Ya, entonces les pregunto, ¿los volúmenes son aditivos o no? ¿Qué responden, verdadero o falso? ¿Se pueden sumar los volúmenes? Muy bien, Camila, falso, Ignacia, excelente. No se pueden sumar, solamente las masas. Y ustedes van a entender a medida que vaya pasando el semestre por qué no se pueden sumar los volúmenes. ¿Ya? Aparte de la explicación con base y teoría científica, que es que tienen diferentes densidades, es básicamente porque hagan un experimento. Si ustedes suman, o sea, si ustedes juntan 20 ml de agua, por ejemplo, con 10 ml de aceite, no van a tener nunca 30 ml. No van a haber 30 ml, se los aseguro. Si tuviéramos modo presencial sin COVID y pudiésemos usar el laboratorio, lo haríamos como un experimento, ¿ya? Pero no se pueden sumar. Ya, chiquillos, vamos a poner en práctica entonces, por supuesto. Siempre tenemos que ejercitar, lo más importante es que cuando uno aprende algo tiene que aplicarlo, y en este caso dice, se tienen 100 gramos de agua que disuelven 30 gramos de sal. Calcula el porcentaje masa-masa.
¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un ejercicio de desarrollo? ¿Qué les enseñé yo el semestre pasado? Muy bien. Leer bien. Ya, leer bien, ¿cierto? En una prueba ahí nos dimos cuenta que teníamos que leer bien. Y como nos dicen los compañeros en el chat, tenemos que extraer, ¿cierto? Separar o escribir los datos. ¿Qué datos tienen ustedes aquí? ¿Qué datos observan? A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Quién me escribió? 100 gramos de agua. ¿Y el agua es soluto o es solvente, chiquillos? Solvente. Solvente. ¿Y la sal qué es? Soluto. Soluto. Entonces ustedes tienen que especificarlo. ¿Por qué? Porque yo en la expresión matemática que les presenté anteriormente, que era la división, me dicen que yo tengo que saber cuál es la masa del soluto y cuál es la masa de la solución. Entonces ponemos aquí. Vamos a escribir, no con otro para que se vea más. Masa, la voy a abreviar con M, masa de soluto. ¿Cuántos son? ¿Cuántos gramos hay de soluto? 30 gramos. Muy bien, 30 gramos. Yo sé que el soluto es la sal. Es como el mismo ejemplo de la olla, pero ahora lo estamos cuantificando. Yo le eché 30 gramos de sal a esa olla que tenía agüita. ¿Y la masa del solvente, chiquillos? La masa del solvente. Ya, por ahí me 100. llegó 100. Hay 100 gramos. Y resulta que tenemos que saber, por supuesto, después de extraer los datos, saber cuál es el porcentaje que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el porcentaje masa-masa. Entonces ahí en el porcentaje masa-masa, nosotros decimos, pero la profe nos enseñó que era la masa del soluto, medida en gramos, dividido en la masa de la solución, también medida en gramos, y como es un porcentaje, multiplicado por 100. Entonces ahora digo, chuta, pero ya está listo, llego y reemplazo, tengo la masa del soluto. Pero en el denominador me dicen la masa de la solución. ¿Cuál es la masa de la solución, chiquillos? La suma entre solvente y soluto. Maravilloso, muy bien. Muy bien, ahí están participando también en el chat. Entonces ponemos masa de solución. Yo les dije que era la masa del soluto más la masa del solvente. Le voy a poner sol, ¿ya? Entonces la masa de la solución va a ser los 30 gramos de soluto, como nos decía Samuel y Araceli. ¿Y quién más estaba aquí participando? Y la Romy. Más los 100 gramos que teníamos de agüita. Y eso da un valor de 130 gramos de solución. Entonces ahora sí puedo reemplazar. Ahora sí podemos decir, ya profe, estamos listos, démosle nomás. Vamos a separar aquí y vamos a seguir calculando el porcentaje. Porcentaje masa-masa entonces. ¿Masa de soluto? ¿Los escucho? ¿Masa de soluto? 30. ¿30 qué? Gramos. Muy bien. ¿Masa de solución? 130 gramos. 130. No hay problema, todos podemos participar a nuestro ritmo, chiquillos. No se preocupen, a mí lo que más me importa es que todos vayamos avanzando, todos juntitos, porque somos un equipo. Entonces ahora alguien que esté por ahí con su celular o que esté con una calculadora de preferencia, podría decirme cuál es el resultado de la división del 30 dividido en el 130 y luego multiplicado por 100. Están todos de acuerdo y atentos. Excelente, 23%. 23%. Ya pueden poner el porciento o no porque es redundante, ya sabemos que es un porcentaje. Pero resulta que hoy día vamos a hablar de algo que tiene que ver, muy bien Camila, muy bien Romy, muy bien Tomás, gracias por la participación, Samuel también, Bastián, Fernanda, hoy día han estado muy activos chiquillos. No sé quién se me queda por ahí. ¿Ya? La Igna, la Romy nuevamente. Araceli también está participando, y los que no,
Tenles nomás, hay tiempo para todos. ¿Ya? Sí, pues están activados, pero así ya, con todo el power. Ya, chiquillos. Me hubiese encantado también que tuviéramos nosotros presencial, pero obviamente por coordinación, ¿cierto? Por ir moviendo, porque alcancen todos los profes, nosotros vamos a seguir virtual, pero si alguien tiene dudas cuando venga al colegio y me quiere preguntar algo, yo no tengo problema en responder. Ya nos podemos juntar ahí en el recreo, con distancia social, y no hay problema. Muy bien, pues, muy bien, Bastián. ¿Ve que se puede? Entonces ahora yo les voy a enseñar algo nuevo, que se llama interpretar este resultado. Nosotros el semestre pasado quedábamos hasta ahí, solamente hasta ahí. Y yo les decía, ya chiquillos, terminamos. Pero ahora, como ya ustedes están más grandes, ¿cierto? Ya tienen más tiempo donde conocen esta materia, yo les voy a enseñar a interpretar este resultado. Entonces, los porcentajes se pueden interpretar en la medida que nosotros llegamos al resultado. Y una vez que tenemos el resultado, yo le puedo dar una intención química. Y es aquí donde yo tengo que ser capaz de aplicar lo que aprendí, porque no solamente es una fórmula, sino que saber lo que significa. ¿Qué significa que sea un 23% en masa? Significa que de 100 partes, porque estamos hablando de un porcentaje, de 100 partes que nosotros tengamos, 23 de esas partes son soluto. Por lo tanto, la interpretación significa que 23%, lo voy a escribir aquí de nuevo, 26% masa lo vamos a interpretar. ¿Qué significa interpretar? Vamos a decir que de las 100 partes hay 23, ¿qué cosa? Gramos, porque en esto se trabaja con los gramos que tenemos acá. Entonces, hay 23 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. ¿Por qué por cada 100? Porque es un porcentaje. 23 de 100 partes son soluto, pero ¿de 100 qué? De 100 partes de solución, porque recuerden que la solución es soluto más solvente. ¿Se entiende hasta ahí? Hay 23 gramos de soluto por 100 gramos de solución. ¿Se entiende hasta ahí o repetimos? La respuesta completa, excelente. Siempre tenemos que dar la respuesta completa, porque yo podría decirle a ustedes 23, y el 23 es un número, ¿cierto? Un 2 y un 3, listo, un 2 decenas, 3 unidades. Quedamos. Pero tenemos que dar una intención, tenemos que interpretar ese valor, si no sería un número cualquiera. Y en este caso es una unidad de concentración física, que nos dice que hay 23 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Entonces, y antes de despedirnos, si aquí el 23% en masa significaba 23 gramos de soluto siempre por cada 100 gramos de solución, porque es un porcentaje, interpretemos dos más y nos vamos. ¿Qué significará que sea un 15% masa-masa? A ver. ¿Qué significará que sea un 15% en masa? Vamos, vamos. Miren, aquí el 23 era 23 gramos de soluto por 100 gramos de solución. ¿Qué significará un 15% masa-masa? A ver. Primero soluto, luego solución. ¿Cuánto soluto hay de 100 partes? A ver, aquí me llega una respuesta. Muy bien. Ojo, acá ya no ocupamos el porciento, tomamos el porciento y decimos 15 gramos, ¿ya? Entonces serían 15 gramos de soluto. ¿En cuántos gramos de solución? ¿En cuántos gramos de solución, chiquillos? En 100. En 100 gramos de solución. Y ahora interpretemos el 3%. A ver. ¿Quién me lo dice? Quiero escuchar. Interprétenme ese 3%. Bastián, Tomás, Samuel, María Belén, que también estuvo participando ahí. Araceli, muy bien. 3 gramos de soluto en 100 gramos de solución. 3 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, ahora, antes de despedirnos, yo les voy a decir que me agradó mucho hacer las clases con ustedes, muy bien, Tomás, y que les voy a dejar un desafío para la próxima clase. Vamos a ver quién me sorprende. Para la próxima clase,
quiero que interpreten este resultado del 20% masa-masa y que determinen la cantidad de soluto presentes no en 100 gramos, sino que en 200 gramos. No es tarea, un desafío. Dice, en una solución al 20% en masa-masa, determine la cantidad de soluto presente en 200 gramos. Si ya sabemos que este 20% significa que hay 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución, ahora, ¿cuántos gramos de soluto habrán en 200 gramos de solución? Les dejo esa interrogante. O si alguien me quiere contestar ahora, no sé. Ah, por ahí, Romy. A ver, Tomás. Ya, empezamos con esta pregunta en la próxima clase. Empezamos con esta pregunta. No, como flojera, Bastián. Ya, chiquillos, y antes, para empezar a hacer nuestro proceso de aprendizaje de metacognición, me quedo con 3 opiniones. ¿Qué aprendimos hoy? Me tengo que ir porque ya van a ocupar el Zoom. ¿Qué aprendimos hoy? Los escucho rapidito. ¿Qué aprendimos o no aprendieron nada? Vamos, ¿qué aprendimos o qué recordamos? Porcentaje masa-masa, muy bien, Romy. Interpretamos los resultados, muy bien, Cami. Solubilidad, excelente. ¿Qué más? A ver, el último, pero quiero escuchar el último comentario, a ver. Recordamos el soluto y el solvente, ¿para qué servían? Muy bien. Eso. Y Samuel, ¿cómo se calculaba Ah. la masa de la solución? Se me olvidó. ¿Cómo era? Recordemos, masa de solución. La masa del soluto sumado con la masa del solvente. No se olviden. Eso. No se olviden. Muy bien, Ignacia, solución Sí sabía. química. Repasamos soluciones químicas también, Araceli. La masa del solvente, Tomás. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir, ¿cierto? Me voy a despedir.